por tiempo de 10 minutos. Señora Presidenta, Señorías, muy buenas tardes. Señor Presidente del Cabildo y compañía, muy buenas tardes. El Grupo Parlamentario de Nueva Canaria escuchó con atención la propuesta de ley que nos traía el Cabildo de La Palma a este Parlamento, ejerciendo el derecho a la iniciativa legislativa de esas especiales, queridas, singulares instituciones que son los cabildos insulares. Pretendía, y dijo aquí el presidente del Cabildo de la isla de La Palma, que pretendía con esa proposición de ley modificar puntualmente el artículo 4 y 8 de la Ley 6/2002, entendiendo que era un camino el que se abría con esa propuesta de ley para que el Cabildo tuviera capacidad de ordenar pormenorizadamente el suelo turístico y poder recuperar un conjunto de actuaciones en esa materia que habían quedado, digamos, en el aire en virtud de un conjunto de sentencias. También pretendía el señor presidente un planteamiento razonable y era flexibilizar la superficie necesaria para las instalaciones en suelo rústico que establecía la ley originaria. Esta propuesta del señor presidente no era personal, lo era del Cabildo Insular de La Palma y lo era de la inmensa mayoría de los ayuntamientos de esa querida isla. Nosotros, como se recordará, reconocimos la necesidad, la oportunidad de la iniciativa y frente a esa propuesta no ejercimos el derecho que tienen los grupos parlamentarios a presentar enmiendas parciales o incluso enmiendas a la totalidad y, por supuesto, a haber votado en contra a su toma en consideración. Nada de esto ocurrió porque el que les habla en nombre del Grupo de Nueva Canaria entendió que la pretensión del Cabildo Insular de La Palma, de los ayuntamientos de la isla, de la mayoría de sus representantes políticos, pretendía resolver un asunto relevante que podía contribuir a mejorar la situación de la economía de la isla. He de decir que con alguna reserva, evidentemente siempre tienes reservas cuando tú no has sido partícipe del proceso de gestación, esta sería la sexta modificación de la Ley 6/2002, la sexta modificación en este Parlamento. Si no logramos grandes éxitos con la ley originaria, tampoco con las modificaciones que se han producido los años siguientes. Pero nosotros, porque estaba impregnada de algo que consideramos y respetamos y porque los contenidos estarían en la lógica de una modificación puntual de una norma que se había discutido y consensuado en esta Cámara en su momento por unanimidad, pues planteamos nuestro voto favorable a la toma en consideración e, insisto, no presentamos ni enmiendas parciales ni a la totalidad porque lo que nos pedía el presidente del Cabildo era razonable, proporcionado y compartíamos. Pero en el proceso de tramitación surgieron enmiendas sustanciales promovidas por los grupos parlamentarios socialistas y también de Coalición Canaria, y me consta que estaba totalmente de acuerdo el Partido Popular, pero aquello de no mezclarse algunos con algunos no permitió que las enmiendas fueran todas conjuntas, porque perfectamente compartían los cambios que luego se introdujeron. Haciendo justicia, las enmiendas incorporadas respondían a la visión de los grupos parlamentarios socialista, Coalición Canaria y Popular. Cierto es que por separado. A nosotros nos parece que los contenidos que introduce cambian sustancialmente el contenido de la ley, su exposición de motivos, su título, y la transforma en una cosa distinta a lo que aquí nos planteó el presidente del Cabildo. Y además, algunos de esos contenidos nosotros sostenemos más que discutible desde el punto de vista de la adecuación a la legalidad española, europea e incluso constitucional. En nuestra visión nos podemos equivocar o a lo mejor se equivocan ustedes. Ya veremos. El planteamiento es que ante las dudas que nos generaban los sustanciales cambios pedimos a la mesa
que nos remitiera el informe del letrado que asiste a la mesa para ver si las enmiendas se adecuaban al objeto de la ley. Por cierto, todavía no hemos recibido ese informe. Sorprende que no tengamos el informe por el que el letrado que asiste a la mesa interpreta si las enmiendas se adecúan al objeto de la ley en tramitación. Sorprende. Pero, como ya andamos peinando canas y entendemos cómo funcionan las cosas, hasta lo podemos entender forzando la máquina. Pero no nos quedamos ahí. Pedimos a la mesa de la comisión que, dadas los cambios sustanciales y por seguridad jurídica, parecía razonable pedir un informe excepcional complementario al Consejo Consultivo para que nos dijera a las señoras y señores diputados que hoy votaremos este tema si las enmiendas incorporadas modificaban o arriesgaban, digamos, su compatibilidad con la legislación básica, estatutaria y, por supuesto, constitucional. No se nos respondió verbalmente, sin un solo argumento, no al lugar, ¿no? Bueno, no nos quedamos quietos, nunca nos quedamos quietos algunos. Pedimos a la mesa de la Cámara y a su presidenta, que tiene competencias para ello, esta posibilidad. De manera que nosotros tenemos dudas sobre los contenidos jurídicos y su adecuación a la normativa vigente y procuramos, a través del letrado de la Comisión y del Consejo Consultivo, asesorarnos, porque cuando se legisla, se debe legislar con la mayor seguridad jurídica, porque las leyes no son recurridas por los ciudadanos, pero existen mecanismos de recurso, como comprobaremos. De manera que, desgraciadamente, tenemos una ley que dice lo que dice. Los contenidos. Se elimina la capacidad de carga de la isla en relación turística. Se elimina el ritmo de crecimiento. Se eliminan los límites entre las instalaciones en suelo rústico y, por lo tanto, ya no son aisladas ni complementarias a la renta agraria. Se pueden hacer al margen de la productividad del suelo rústico. Se reducen los espacios hasta lo absurdo. Con 1.500 metros, 5 apartamentos, sin embargo, el que vive allí, su residencia, no la puede hacer. Sustanciales cambios en el articulado, en todo, no en el 4 y el 7, en todos. Creo que se escapa el artículo 9. Pero no nos inquieta tanto esto que también, sino las disposiciones adicionales primera y segunda. La primera, porque es una sobredosis de ley del suelo. Aquí se introduce un nuevo instrumento de ordenación que no lo es, que es un mecanismo de aprobación proyecto a proyecto por encima del planeamiento sobre todo tipo de categorías de suelo. Fíjense, ni siquiera la discutida y discutidísima ley del suelo ha ido tan lejos. Aquí caben en suelo de protección ambiental, caben en suelo de protección agraria cualquier tipo de instalación turística, sea pública o privada. Por lo tanto, no solamente llega hasta donde pretende la ley del suelo, sino que va más allá, de manera que la isla de La Palma se convierte con este artículo, dependiendo del nivel de responsabilidad de los gobernantes insulares, en suelo potencialmente urbanizable y turístico todo su territorio. Si lo llevamos al extremo, sí, estúdiense las cosas antes de aprobarlas. Cabe la posibilidad de que en suelo rústico de protección ambiental y de protección agraria se pueden hacer instalaciones turísticas, las que ustedes nominan y las que se puedan decidir. Y en la disposición adicional segunda nominan una ristra de hoteles, campos de golf, instalaciones hasta 33 actuaciones con la declaración de interés turístico singular, interés turístico singular. Esta ristra de situaciones contiene, por ejemplo, 6 instalaciones que han sido suspendidas por el Tribunal Supremo, desafiando, no por asunto menor, por falta de evaluación ambiental. De manera que te encuentras entre la casuística un campo de golf suspendido por el Tribunal Supremo que está en suelo protegido. Te encuentras en la casuística un campo de golf que en la revisión del plan insular el propio promotor, que es el Ayuntamiento de Parlamento, ha renunciado a él y aquí aparece. De manera que, en definitiva, señoría, un conjunto de actuaciones que creemos que vulneran el derecho de la gente a poder reclamar y discutir este tipo de decisiones que generan desigualdad de los promotores
ante las administraciones, porque los que tengan la declaración de interés insular por ley son de una categoría y los que la tengan a partir de entonces por parte del Cabildo son de otra categoría. En definitiva, señorías, esta ley no es lo que nos pidió el presidente del Cabildo. Esta ley es otra cosa. Esta ley se enmarca en la pretensión de la mayoría política de este Parlamento de una contrarreforma legislativa para volver al pasado, al desarrollismo, a la desregulación, a la discrecionalidad. No importa las razones que justifiquen este tema, se trata sencillamente de cambiar a favor de los intereses de las minorías, poner el territorio y el medio ambiente a... Señor Rodríguez, perdón, un minuto más. Acabo, señorías, diciendo que yo lamento no poder acompañar a los que aquí nos propusieron lo que nos propusieron hoy, porque lo que hoy se vota nada tiene que ver con la modificación puntual, ni con el título, ni con la exposición de motivos, ni con los contenidos, ni con lo que aquí se nos pidió. Esto es una ley distinta, es una ley que se parece que es una sobredosis de la ley del suelo y que desgraciadamente viene aquí, creemos nosotros, con una enorme inseguridad jurídica. Yo creo, y es evidente, insisto y reitero que me puedo equivocar, que esta norma y sus aplicaciones va a estar judicializada, que aquí hay elementos que la hacen vulnerable frente a la legislación básica del Estado, a la legislación europea e incluso al marco constitucional, y si no al tiempo, y se puede provocar una frustración más a la ciudadanía de La Palma. Lamento que se llegue a este tema sin haber buscado el consenso, el encuentro, que fue lo que nos pidió el presidente del Cabildo y que los grupos mayoritarios de esta Cámara rompieron unilateralmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez.